El Consejo Nacional de la Magistratura ha abierto una investigación preliminar contra el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por presuntas irregularidades cuando ejercía como fiscal supremo de control interno. En un caso puntual respecto a las investigaciones contra el presidente regional de Ancash, que ya está preso, César Álvarez. Sobre este caso y la actuación de los fiscales y cómo finalmente terminaron siendo bloqueados todos estos fiscales que en su momento intentaron abocarse a la investigación y todos los expedientes quedaron durmiendo el sueño de los justos hasta este año en que ya explotó todo en la cara de Álvarez y las autoridades. Está con nosotros Cruz Silva, ella es abogada del Instituto de Defensa Legal. Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. No, al contrario, para que la gente tenga claro de qué se trata esto y cuáles son las repercusiones de tener a nuestro fiscal de la Nación investigado. ¿Cuál es el caso puntual? El caso puntual trata sobre la investigación que en su momento comenzaron a hacer 4 fiscales en Ancash, entre ellos el fiscal Checa Matos, respecto de una noticia que presuntamente había en una camioneta dinero que supuestamente iba a ser utilizado por el gobierno regional para adeptos, etcétera, etcétera. Entonces, esta investigación a la camioneta se da, pero luego se confirma la existencia del dinero. Está el famoso dinero, se trata de ver para cuándo, para dónde iría en todo caso, pero al final el doctor, el señor César Álvarez indica de que eso fue una calumnia, que esa investigación no fue llevada correctamente. A esto se suma este famoso audio de este policía Mejía, donde indica que supuestamente tendría que, digamos, decir que los fiscales habían hecho mal su labor, etcétera, etcétera. Entonces, con estos instrumentos, estos, digamos, puntos que se aparecen en el escenario, el Consejo Nacional de la Magistratura abre una investigación preliminar sobre el caso concreto al doctor Carlos Ramos, porque supuestamente él habría actuado de una forma indebida en los procedimientos disciplinarios que le llevó a estos 4 fiscales. Es un caso que se suma a otros que ya tiene. O sea, Carlos Ramos investiga a estos fiscales porque en teoría que incurrieron en una inconducta funcional. Así es, habían incurrido en un abuso de autoridad, no habían seguido el debido proceso en una investigación de este tipo a nivel de fiscalía y por eso es que les abre un procedimiento disciplinario que correspondía a la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y los separan de la investigación. Los remueven, los remueven de los lugares. Claro. Entonces, esto y otros temas que seguros en el transcurso del tiempo se van a ir aclarando, es el caso que ahora el Consejo, ahora es un decir, ¿no? La semana pasada ya ha reabierto y que se suma a otros casos que el doctor Carlos Ramos ya tiene ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuáles son nuestros casos? Está incluido el caso también de estos 4 fiscales que también fueron removidos por recomendación del informe del fiscal Ramos Heredia a Peláez, la intervención del inmueble donde operaba la centralita. Así es. Él me dijo, sí, yo hice la investigación, yo hice una serie de recomendaciones, pero fue el fiscal, en ese entonces, fiscal de la Nación, José Peláez, quien ejecutó y los separó. Y una vez más esas investigaciones quedaron en nada, encarpetadas, ¿no es cierto? ¿También incluye este caso? Sí, es uno, en efecto, es uno de los casos principales que se está investigando ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si bien es cierto, el doctor Carlos Ramos no es el que ejecuta la sanción, o mejor no la sanción, sino las medidas de remoción o traslado de estos fiscales de sus cargos, lo cierto es que esa decisión lo hace el doctor Peláez Bardales basándose en un informe que hace el doctor Carlos Ramos. El problema de ese informe, como ya se ha dicho anteriormente, es que toma preferentemente en cuenta la versión de los denunciantes. En ese caso, si es que mal no recuerdo, el congresista Heriberto Benítez, ¿no? Y si es que no recuerdo, también estaba en una famosa reunión el doctor Crisólogo. ¿Ya? Incluso creo que también hubo ahí una versión del propio doctor César Álvarez. Pero en todo caso llama la atención que en el informe que el doctor Carlos Ramos hace no haya una proporcionalidad de los discursos que dicen tanto los denunciantes con los denunciados. Y ese es el problema que los fiscales de ese entonces, Jiménez y Estrada, han estado largamente señalando, que sus versiones, sus descargos, no fueron tomados debidamente en cuenta. La gran pregunta es ¿por qué? Claro, y ahora, en estos 2 casos puntuales que hemos mencionado, ocurrió que estos fiscales que estaban intentando ir por la denuncia de lo que ocurría en el gobierno regional de Ancash fueron removidos. ¿Y qué pasó con esos procesos en su momento? Bueno, quedaron en espera, claro, quedaron en espera, no fueron avanzados, no se avanzaron en efecto, ¿no? No se tiene conocimiento público de que eso haya llevado a buen puerto hasta el día de hoy. Entonces, son 2 casos, no es uno aislado. ¿Podríamos concluir que el fiscal Ramos Heredia en su momento
con su actuación estaba obstaculizando las investigaciones en el caso de la Centralita y del gobierno regional de Ancash? Se presenta un escenario de presunta obstaculización de los procesos de investigación a nivel fiscal respecto del gobierno regional de Ancash, el doctor César Álvarez y otros, ¿no? Entonces, sí, en efecto, pero no solamente está digamos este escenario que se confabula lamentablemente de las denuncias que no son de este año, sino que son desde el año 2011, Centralita sucedió en el año 2011, sino que también da la sensación de que esas denuncias de hace mucho tiempo no habían tenido el debido eco en otras instituciones de fiscalización. Y ese también es un problema mayúsculo, porque no solamente estamos hablando de una presunta inconducta grave e irregular del doctor Carlos Ramos en su actividad como fiscal supremo de control interno, sino también de que las instituciones que en todo caso debían fiscalizar que él haga bien su trabajo no lo hicieron. El primer punto del doctor José Peláez Bardales, que es el que al final pues trabaja de par, ¿no? Y podría decirle, mira, me parece que esto así es. Pero así, aparentemente, ¿no? entonces, aparentemente trabajarían en pared para bloquear que se continúen las investigaciones en contra de Álvarez. Lamentablemente, las actuaciones que cada uno tuvo por su lado tuvieron el resultado que ahora todos sabemos, que no pasó nada. Que no pasó nada en su debido momento y ahora, felizmente, todo está que, digamos, se retoma para ver quién tuvo la responsabilidad de qué cosas en esos años, ¿no? Ahora, IDL además presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra el actual fiscal de la Nación, Ramos Heredia, por el nombramiento como fiscales provinciales en Ancash, y volvemos al tema de Ancash, de 2 abogados cercanos al presidente regional. ¿En qué ha quedado esto? ¿Cómo va esa investigación? A ver, mira, la denuncia en principio era, digamos, nos extrañaba la coincidencia de que los fiscales provisionales, no pasa el nombramiento por el Consejo Nacional de Magistratura, sino que los fiscales provisionales tenían relación incluso hasta partidaria al gobierno regional de Ancash, concretamente al doctor César Álvarez. Nosotros le hemos presentado al Consejo esa denuncia preguntando cómo así el doctor Peláez Bardales se le escapó este pequeño gran detalle, si es que se entiende que en las elecciones de fiscales se tiene que garantizar la independencia. Este caso es uno de los 5 casos que tiene el doctor, tanto Carlos Ramos, perdón, el doctor Peláez Bardales, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y contra el doctor Carlos Ramos también nosotros presentamos una denuncia sobre el exceso. Eso estoy leyendo.